Yo soy Ivette Marín, soy responsable del equipo móvil especializado del Servicio Jesuita Refugiados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues hoy nos encontramos en el Puente Internacional Paso del Norte, que es uno de los puentes internacionales más importantes, ¿no?, en este momento en la ciudad, porque es el puente por el que las personas que están esperando solicitar asilo en Estados Unidos, es por el puente que están cruzando, ¿no? Todas aquellas personas que tienen cita de CBP-1. En este momento en Ciudad Juárez podemos ver que las fronteras están cerradas, vemos pocas personas en los exteriores, la mayoría de ellas están esperando en los albergues. Hay cerca de más de 20 albergues en la ciudad y hay personas que tienen de 8 a un año, ¿no?, esperando tener su cita, están esperando en estos lugares. Saben que el trayecto es muy peligroso, que incluso les puede costar la vida. También son conscientes de que es posible que no logren entrar en Estados Unidos, pero la violencia y la pobreza son 2 razones suficientes para que miles de personas se vean forzadas a iniciar el recorrido que atraviesa Latinoamérica hacia una línea que separa un pasado sombrío de un futuro mejor. Hemos estado en la ruta de las personas migrantes que acaban agolpadas en la frontera entre México y Estados Unidos. Un viaje en el que se exponen a secuestros, extorsiones o violaciones. Vamos a escuchar testimonios reales de hombres, mujeres, adolescentes y menores que tienen un sueño: acceder a un territorio seguro en el que esperan una vida mejor. Sus vidas están en pausa hasta que ese permiso llegue. En esta situación cuentan con apoyo de diferentes organizaciones, entre ellas la Ayuda Vasca, gestionada a través de Lankidetza. En Norte-Sur, el infierno de la migración. Estamos con Pilar Díez Arregui. Bienvenida, Pilar. Sí, eskerrik asko. Bueno, Pilar es técnica de cooperación y referente de acción humanitaria en el Lankidetza. Bueno, tienes que contarnos cuál es el motivo de este viaje que habéis hecho a Guatemala y México. Uh-huh. Sí, pues el objetivo del viaje ha sido conocer y dar seguimiento a las iniciativas humanitarias vinculadas a la migración forzosa que estamos apoyando en Centroamérica y que no habíamos tenido ocasión de visitar hasta ahora, ¿no? Desde el año 2018 hemos financiado 15 intervenciones humanitarias en la región por un monto de 4,5 millones de euros, principalmente en Guatemala y México, que es donde fuimos, pero también en Honduras, en Costa Rica o en Nicaragua. Como comentabas, las situaciones de crisis que se viven en Centroamérica, vinculadas a la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y también a la violencia por el narcotráfico y el crimen organizado, y que están de paso en la lista de crisis olvidadas de la Unión Europea del 2024, están generando la huida de miles de personas cada año, ¿no? Y va en aumento tras la pandemia. Tenemos un documento estratégico, una estrategia de acción humanitaria, que guía nuestro actuar en esta materia hasta el año 2026 y se menciona en ella expresamente este fenómeno. Y son cada vez más organizaciones vascas las que están tratando de dar respuesta, ¿no? Entonces, el objetivo del viaje lo hicimos para conocer de primera mano estas iniciativas. Bueno, la primera parada fue Ciudad de Guatemala. Por su ubicación es un corredor estratégico para la ruta de la migración de personas que se dirigen a Estados Unidos. ¿Allí qué iniciativas visitasteis? Sí. Bueno, a nuestra llegada lo primero que hicimos fue reunirnos con Lisbeth Ramajo. Ella es la coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, que es la organización aliada de Alboan, de una ONG vasca de aquí, quien nos dio un panorama general de la situación migratoria en el país y la región, ¿no? Nos compartió datos, tendencias, perfiles y qué tipo de respuesta se está dando a esta problemática. Al día siguiente visitamos la Casa Mirma Mac, que es un centro de día que gestiona esta red, y visitamos también la Casa del Migrante, que está gestionada por la Orden Escalabriana y que es la sociedad local, en este caso, de Ayuda en Acción. También hicimos un recorrido por las zonas en las que se concentran las personas migrantes. Estuvimos, por ejemplo, en la Plaza Barrios, donde pudimos conversar con una mujer venezolana que había llegado a Guatemala caminando a pie con sus 3 hijos y la bebé de la mayor, que era una adolescente. Y ella nos contó que había salido de Caracas hacía 3 meses, que viajaban en un grupo de 15 personas y que habían cruzado a pie el Darién. El Darién es la selva que divide Colombia y Panamá, que es
un tesoro a nivel de biodiversidad, pero también uno de los cruces más peligrosos del continente para miles de migrantes que lo atraviesan cada año, ¿no? En su mayoría vienen de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Haití, pero también de China, ¿no? Y de esas personas que pasan, al menos el 20% son menores. Fue una aventura bonita, como una aventura también difícil, el trayecto. Más que todos los indios, que eso fue lo que me hicieron sufrir bastante cuando me robaron. Buscaron de abusar de mi sobrina y no sé, porque tenía 12 años. Eso fue una experiencia mala. Ya de ahí para acá, bueno, tenemos 3 meses viajando. No sé, tantos sueños que tenemos uno, caray, que todo sea diferente, más que todo ser libre, ni tener libertad. Está tan y como no tenían en nuestro país, que nosotros somos migrantes porque no teníamos esa libertad, los niños no tienen unos buenos estudios, nada. A veces se cansan cuando nos toca caminar, pero así como también en la comida, estamos sufriendo bastante por la comida. Pero siempre está la buena persona que le regala algo para que ellos coman, para que tengan. No nos ha tocado gastar el dinerito que tenemos así en tanta comida porque hay bastantes personas que nos colaboran. Es una experiencia vivida. Nos toca aprender. A mí se me han hecho ampollas en los pies de tanto caminar. Y bueno, pero para adelante, que vamos más fe. Queremos entender qué está provocando el incremento de personas migrantes que quieren entrar en Estados Unidos y que están incluso dispuestas a arriesgar su vida en el viaje. Se ha mencionado a Lisbeth Gramajo y vamos a conectar con ella, que se encuentra en Guatemala. Bienvenida, Lisbeth. Hola, buenos días. Bueno, voy a presentar a Lisbeth. Ella es antropóloga y politóloga de Guatemala y es coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica. Lisbeth, ¿por qué se está produciendo un incremento de personas migrantes que quieren acceder a Estados Unidos? Sí, a mí me parece que es importante situar la pandemia como un punto de inflexión en la historia reciente de las migraciones. En la pandemia por coronavirus vimos una caída en el flujo migratorio en toda la región americana, lo cual pudo haber sido provocado precisamente por las restricciones a la movilidad producto de la pandemia. Sin embargo, cuando estas restricciones terminaron, es que empezamos a ver un aumento considerable en el flujo migratorio en toda la región, hasta llegar a los picos actuales que hemos tenido en el año 2024. ¿Qué explica este aumento después de la pandemia? Nosotros creemos que por un lado sí, la pandemia significó un deterioro en las condiciones de vida de las familias a lo largo del continente. Entonces sí, cuando estas restricciones acabaron, las familias como estrategia de sobrevivencia decidieron emprender ese viaje hacia los Estados Unidos. Otra razón es el agravamiento de varias de las crisis sociopolíticas que se viven en el continente. Por ejemplo, la crisis sociopolítica en Nicaragua, en Venezuela, en Haití. Entonces vemos cómo en los últimos años estas crisis no se han solucionado, sino se han ido agravando y ha ido escalando el conflicto, y eso también ha provocado la salida masiva de sus ciudadanos. Entonces, sí creemos que al flujo, digamos, cotidiano que teníamos de migrantes antes de la pandemia, esto ha incrementado luego de la pandemia por estas dos razones: ese agravamiento de las condiciones de vida y el agravamiento de varias de las crisis sociopolíticas que se viven. ¿Cuál es el perfil de las personas que huyen? Sí, entonces estamos viendo nosotros llamamos el corredor migratorio Centroamérica-Norteamérica, porque atraviesan todo Centroamérica, México para llegar a Estados Unidos, y en este corredor hemos visto cómo se han diversificado las nacionalidades. Históricamente, digamos, ha habido un flujo de centroamericanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños que buscaban llegar a Estados Unidos
o mexicanos queriendo llegar a Estados Unidos. Sin embargo, ya hoy vemos cómo se han diversificado las nacionalidades. Estamos viendo un flujo muy alto de venezolanos, de nicaragüenses, de haitianos, lo cual corresponde con las crisis sociopolíticas. Y también a ese flujo, digamos, se han sumado ciudadanos de otras nacionalidades que también hacen uso de este corredor migratorio hacia el norte. Entonces, por un lado, se han diversificado las nacionalidades. Por otro lado, se han diversificado las edades y nos llama mucho la atención en el flujo actual cómo cada vez hay más niños, niñas, adolescentes y también núcleos familiares. Hoy es común ver a lo largo de la región padre, madre e hijos, mujeres embarazadas, núcleos familiares más grandes que incluso viajan papá, mamá, abuelos e hijos. Entonces sí estamos viendo que no solo cambian las nacionalidades, sino que cambian las edades y también nos preocupa, digamos, que ya estos grupos familiares, si está viajando la familia entera, ¿verdad? Nos da una señal de la situación que buscan dejar en el país, ¿verdad? No es que solo vaya el padre a querer ir a trabajar unos años a Estados Unidos y luego retornar con su familia, sino que vemos al núcleo entero migrando. Entonces esto nos indica que realmente están huyendo, ¿verdad? Están dejando algo en el país de origen y están dispuestos a marcharse la familia entera hacia el norte. ¿En los últimos años se ha incrementado la peligrosidad del viaje? Sí, hemos constatado también, y esto responde a varios factores. Por un lado, digamos, las restricciones a la movilidad y, digamos, las políticas migratorias. Hemos visto en los últimos años políticas cada vez más restrictivas a la migración irregular y entonces esto, como un efecto, digamos, colateral, provoca más peligros en la ruta, ¿verdad? Si hay más restricciones, hay más cierre de fronteras, esto hace que los migrantes tengan que buscar otras rutas que estén menos controladas, pero estas rutas suelen ser rutas más peligrosas para el tránsito de migrantes. También por estas restricciones a veces las familias suelen contratar a personas para que los lleven y muchas veces han sido víctimas de secuestros, extorsiones y otros daños a su vida y a su integridad por, digamos, tratar de llegar al norte. Entonces, sí, en los últimos años hemos visto una mayor peligrosidad en la ruta migratoria, también por este perfil que es más diverso, también mucha vulnerabilidad en las familias o en los niños, niñas y adolescentes migrantes. Pero como digo, muchas veces esto responde a las propias políticas migratorias que al endurecerse y al cerrar ciertos pasos obligan a que las familias busquen rutas que son muchas veces más peligrosas o controladas por redes de tráfico, por redes de crimen organizado, que también controlan varias de estas rutas, ¿verdad? Por ejemplo, México, que es uno de los tramos más peligrosos de la ruta migratoria, muchos de los tramos están controlados por cárteles de narcotráfico, y donde los migrantes son víctimas de secuestros, extorsiones, con tal de llegar a los Estados Unidos. Otra área sumamente peligrosa es la conocida como el tapón del Darién, que es esta selva que conecta Panamá con Colombia, y ahí también no solo las dificultades o la peligrosidad por atravesar la selva, sino también vemos cómo es una ruta cada vez más controlada por redes de tráfico tanto de personas como de droga. Entonces es otro de los riesgos que enfrentan las personas migrantes. ¿Han aumentado las ayudas a las personas migrantes a través de la red de albergues? Sí, algo que hemos observado es que a la vez que encuentran estos peligros en la ruta, también encuentran muchas manos que los ayudan, muchas manos amigas. Por lo general, hay que decir que estas redes de apoyo y de solidaridad a migrantes son manejadas por organizaciones no gubernamentales, por organizaciones de iglesias, por diferentes organismos no gubernamentales, internacionales, que son los que mantienen esta ayuda a lo largo de la ruta. Vemos con preocupación que muchas veces los gobiernos, digamos, no son necesariamente los gobiernos de la región los que están atendiendo a estas personas migrantes, ¿verdad? Sino que son organizaciones de carácter humanitario o religioso, pero sí, hemos visto, digamos, cómo a lo largo de la ruta migratoria se abren casas, comedores, albergues y diferentes instancias donde se les brinda esa ayuda humanitaria a las personas que van en camino en la ruta. ¿Existe un discurso de odio que provoca quizá una mayor hostilidad hacia las personas migrantes?
Sí, y esto también lo vemos con preocupación a lo largo de la región y cómo lo hemos comprobado cuando a veces se hacen sondeos de opinión pública, ¿verdad? Hemos visto sondeos de opinión pública y usualmente se pregunta alrededor del tema migratorio y sí hemos visto en los últimos años cómo ha cambiado la opinión pública hacia las personas migrantes, orientándose, digamos, hacia un discurso hostil hacia las personas migrantes, ¿verdad? A veces se les criminaliza, se les acusa de que la violencia que llega a los países es causada o provocada por los migrantes que llegan al territorio, o a veces también, digamos, de que ellos reciben ciertas ayudas que la población local no recibe. Entonces, todos estos discursos hostiles hacia la población migrante y que muchas veces se basan en mitos, no en información real, eso lo hemos visto a lo largo de la región y sí hemos visto cómo ha cambiado esa mirada hacia las personas migrantes, una mirada más hostil, racista incluso muchas veces, y entonces esto sí, digamos, altera la opinión pública. Algo que vimos recientemente en Estados Unidos también, antes de las elecciones se hicieron varios sondeos de opinión pública y mostraban cómo una mayoría de los ciudadanos norteamericanos se mostraban favorables, por ejemplo, a la construcción del muro o favorables a la deportación de migrantes. Entonces sí vemos cómo ese discurso va creciendo, como digo, muchas veces basado en mitos, ¿verdad? No en hechos reales, pero esto se riega entre la población y eso provoca, pues sí, que haya una opinión pública desfavorable a los migrantes y eso repercute obviamente en acciones de hostilidad en lugar de acciones de hospitalidad hacia las personas que van en búsqueda, pues, de mejores condiciones de vida. Lisbeth, ¿cómo se puede responder a esta crisis migratoria? Nosotros decimos que, bueno, por un lado hay que ver las causas, ¿verdad? Las causas que están provocando estas migraciones en la región. Como mencionaba al inicio, pues hay un deterioro en las condiciones de vida, hay un agravamiento de crisis sociopolíticas y mientras estas situaciones en los países de origen no se resuelvan, los ciudadanos seguirán intentando migrar. Entonces yo creo que un primer camino, una primera ruta es continuar trabajando en las condiciones en los países de origen, ¿verdad? Necesitamos que los gobiernos de la región realmente trabajen para resolver esas condiciones en los países que están provocando la salida o la huida de sus ciudadanos. Por otro lado, sí es necesario también que también los gobiernos de la región puedan ponerse de acuerdo en el abordaje, en un abordaje común o integral de la política migratoria en la región. Ahora hemos visto cómo los países toman acciones de forma independiente o aisladas que provocan precisamente esas crisis migratorias, ¿verdad? O sea, los propios gobiernos las provocan. Por ejemplo, en países como Panamá y Costa Rica tienen una política de flujos controlados. ¿Qué quiere decir? Que dejan pasar, digamos, a los flujos migrantes de una frontera hacia otra frontera con un sistema como de cuotas cada día, entonces hay un flujo controlado, hay un pago que se hace, pero los migrantes pasan. Luego, por ejemplo, un país como Guatemala no tiene esta política y entonces lo que hay son restricciones, ¿verdad? Una persona que entra de forma irregular es regresada a la frontera anterior, que sería con Honduras. Entonces, esto para mencionar dos países en una misma región que asumen políticas totalmente diferentes. Entonces, sí es necesario, digamos, un abordaje integral a nivel también de los gobiernos de cuál va a ser la política frente a estos flujos que están atravesando toda la región. Por otro lado, ¿verdad? También todo el abordaje humanitario y de defensa de derechos humanos, ¿verdad? Vemos que toda esta peligrosidad en la ruta provoca violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y necesidades humanitarias urgentes. Y ahí, como decía, pues mucho de esto recae sobre sociedad civil, sobre organismos humanitarios, sobre organizaciones de iglesias, pero también se necesitarían respuestas gubernamentales frente a estas necesidades que cada vez son más grandes y que sociedad civil, digamos, no se da abasto para atender estas necesidades de la población. Entonces yo creo que hay varios elementos y tal vez no dejar de fuera un elemento que es más subjetivo, que es todo el elemento de las narrativas, ¿verdad? También hay mucho que podemos hacer en cuanto a las narrativas que promovemos en torno a las personas extranjeras, a las personas migrantes.
Hay mucho que decir todavía sobre el aporte que las poblaciones migrantes hacen en los países de destino, a los países a los cuales llegan. Hay mucho que hacer todavía en la integración de las personas migrantes a las comunidades a donde llegan. Entonces yo creo que trabajo por hacer y posibles rutas hay muchísimas, desde las más subjetivas como el trabajo de las narrativas hasta el resolver estas condiciones materiales de vida que hacen que las personas tengan que salir. Lisbeth Gramajo, muchísimas gracias por atendernos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Pilar, el primer albergue que visitáis es la Casa del Migrante. ¿Qué son este tipo de albergues? ¿Qué os encontráis? Los albergues son espacios seguros a los que acuden las personas en movilidad más vulnerables, ¿no? Quienes no tienen recursos. Son personas deportadas, refugiadas, desplazadas internas, retornadas o migrantes, y representan aproximadamente el 5% de todo el colectivo. Son los que pasan por estos albergues, ¿no? Son lugares para descansar, para asearse, para comer, para recargar el móvil, conectarse a internet, ¿no? O sea, en definitiva es para hacer una pausa, recuperarse y poder seguir luego su camino, ¿no? Además de alimentos, cama, baños, duchas, en estos albergues se ofrece apoyo psicosocial. Las personas que llegan al albergue llegan rotas por las múltiples violencias que han sufrido tanto en los países de origen como también a lo largo de la ruta. Se les ofrece atención sanitaria, apoyo jurídico, todos los trámites para solicitar asilo, refugio, para poder regularizar la situación en el país si es que se quieren quedar allí, ¿no? Información sobre los riesgos a los que se exponen en el camino, qué otras casas o servicios van a encontrar, ¿no? Al final es importante dar mucha información, ¿no? Nos contaban que los coyotes, que son las personas, así se conocen, ¿no? Las personas que trafican con los migrantes, ofrecen sus servicios por TikTok. Entonces, y que las redes sociales difunden mensajes falsos, bulos. Entonces es muy importante ofrecer información veraz y actualizada sobre cuál es la ruta migratoria más segura y cuáles son los derechos de las personas migrantes. Allí habláis con el padre Francisco. Sí, bueno, el padre Francisco es quien coordinaba este albergue. Él nos contó que las caravanas de inmigrantes empezaron sobre todo en el 2018 y continuaron luego en el 2019 hasta la pandemia. Y empezaron a recibir a grupos de personas muy grandes, ¿no? 1.000, 3.000, incluso en algún momento hasta 8.000 personas, ¿no? Y que se movían familias enteras, mujeres, niños, niñas, adolescentes, que son los colectivos que normalmente se ven más afectados por los peligros de la migración, ¿no? Entonces, viajar en caravana es una estrategia de protección, ¿no? Para estas personas que cruzan las fronteras a pie frente a posibles detenciones, asaltos o violaciones. Caravanas. Las autoridades empezaron a también generar una estrategia de contención, a reprimir a los migrantes, a bajar a todos los migrantes de cualquier medio de transporte, en taxi, en trailers, en camiones, en buses, y todos los bajaban y los hacían caminaban grandes kilómetros, caminaban, ¿verdad? Cuando llegaban aquí, necesitaban suero, necesitaban atención médica, necesitaban hidratarse. Algunos venían muy deshidratados, muy cansados y nos comentaba también que la violencia hacia las personas migrantes va en aumento, ¿no? Que las agresiones no vienen solamente de la delincuencia común. Hay bandas organizadas vinculadas al narcotráfico, el tráfico de personas, pues porque la migración es un negocio y están en juego muchos intereses. Las violaciones a los derechos, la extorsión en el camino ya no es en México, sino ya es en Centroamérica, ¿verdad? Y lamentablemente ahorita han sido removidos ciertos grupos policiales en Guatemala que han estado involucrados en trata de personas, en tráfico de indocumentados, ¿verdad? Descaradamente suben a los buses, le quitan el dinero a las personas, le quitan de todo, ¿verdad? Hay grupos delincuenciales que lastiman, golpean a las personas, abusan con las mujeres. Sí, el padre Francisco nos compartió también su preocupación por la reducción de las donaciones recibidas de distintas agencias humanitarias, ¿no? Y el presupuesto con el que cuentan los albergues pues repercute lógicamente en la calidad de los servicios que pueden ofrecer, como por ejemplo la comida, ¿no?
pero es verdad que aunque tengan pocos fondos, es importante que los alimentos que se ofrezcan pues sean de calidad, ¿no? Y que se adapten a los gustos culinarios de cada cultura. Al final, una comida sazonada con los sabores propios de su tierra les puede hacerse sentir como en casa y recuperar por un momento, aunque sea, esa sensación de normalidad, de lo conocido, de lo cotidiano, ¿no? Y aportarles seguridad. De alguna forma, por la escasez de recursos, es que también la casa se ve obligada a bajar un poquito la calidad de alimentos. Cuando teníamos más recursos, buena carne, comprábamos carne para el almuerzo. Ahora lo que hemos hecho es tal vez dar una pasta en el almuerzo, un frijol. En el año 2024 ya han atendido a 24.000 personas, pero nos comentaba que no pueden ofrecerles ahora, por falta de recursos, atención psicológica. Atender la salud mental de las personas durante el proceso migratorio es muy importante porque pues, sufren hechos traumáticos que van a marcar sus vidas, ¿no? Hemos escuchado secuestros, extorsiones, violaciones y por lo tanto es importante ofrecer primeros auxilios psicológicos y psicoterapia, ¿no? En la medida de lo posible, porque al final las estancias a veces son muy breves, ¿no? Y darles o facilitarles herramientas que aumenten su resiliencia, sus capacidades para la recuperación emocional. Entonces ya no tenemos un equipo psicosocial para acompañar a los migrantes, ¿verdad? Antier, yo atendí una familia venezolana que la señora venía muy, muy golpeada y no puede caminar y se pone a llorar en la oficina y dice que en el Darién fue golpeada, fue abusada sexualmente, fue esto y lo otro. Y lamentablemente yo no tengo un psicólogo ahorita para un abordaje personalizado, para apoyarla, ¿verdad? Entonces, lamentablemente hay que solo dar los servicios básicos, hospedaje, alimentación. Pilar, ¿cómo se materializa la ayuda de Lankidetza en proyectos como este? Bueno, como hemos escuchado, son proyectos a través de los que se ofrecen distintos servicios en materia de salud, en asesoría jurídica, información, ¿no? Pero es importante escuchar activamente a las personas, a cada una de ellas, ¿no? Y ofrecerles un acompañamiento individualizado en la medida de lo posible, ya que las necesidades de cada colectivo son distintas, ¿no? En función de la edad, del género, incluso de la orientación sexual. En el marco de los proyectos también se ponen en marcha iniciativas comunitarias con la población de acogida, ¿no? Para promover la convivencia y una cultura de paz. Ya nos comentaba Lisbeth, ¿verdad?, que se están dando casos de xenofobia. Al final, con la llegada masiva de la población a ciudades en las que o no hay servicios o son de baja calidad, pues se exacerban tensiones o situaciones de riesgo que ya existen previamente, ¿no? Y se generan brotes de xenofobia. Y para contrarrestar esto, pues los proyectos contemplan programas de radio, campañas informativas en las que se explican las causas de la migración y los derechos de las personas migrantes. También suelen implementarse actividades de incidencia política en distintos espacios de articulación de organizaciones humanitarias y para que los gobiernos pues asuman la responsabilidad, ¿no?, de responder a estas necesidades. Y para ello es fundamental realizar informes con datos fiables y análisis de contextos actualizados y trabajar en red, conjuntamente con otras organizaciones que están especializadas en denunciar estos casos y sin riesgo a que las personas migrantes puedan ser revictimizadas una vez más. Tecunumán, frontera de Guatemala con México, es un pueblo inhóspito, de paso para las personas en tránsito. Cada día grupos de migrantes negocian con los traficantes de personas para que les ayuden, previo pago, a cruzar el río en balsas hechas con neumáticos y pales. Es una zona extremadamente peligrosa debido a la guerra entre cárteles, lo que incrementa el peligro de secuestro, extorsión o violencia sexual. Pilar, en este punto también hay un albergue con el que Lankidetza colabora. Sí, se trata de la Casa del Migrante, gestionado también por la Orden de los Escalerianos. Como nos decía Lisbeth, muchos de los albergues son iniciativas de distintas iglesias y también es socia de Ayuda en Acción, ¿no? Es un albergue que tiene capacidad para 80 personas, pero hay días que han llegado a acoger hasta 500, ¿no? Nos comentaban que el año pasado atendieron a 30.000 personas en ese año, ¿no?
La casa tiene distintas áreas de descanso, diferenciadas para hombres y mujeres. Las mujeres suelen estar con sus hijos y hijas, ¿no? Servicios sanitarios, un salón para actividades grupales, un patio amplio, así con columpios, que estaban ahí los chavales pues tratando de pasarlo medianamente bien. Y ahí también vimos cómo las personas alojadas colaboraban, ¿no? En la elaboración de la comida, en recoger las mesas, en barrer el patio, ¿no? Y nos comentaron que, pues, aunque están de paso y no siempre es fácil, pues tratan de que participen en las actividades de la casa, ¿no? Compartiendo sus testimonios y reflexiones en los talleres, ¿no? A las siguientes personas que están llegando, les consultan qué horarios o qué duración quieren que tengan las formaciones, y también tienen un sistema de recogida de quejas para poder ir mejorando los servicios que les ofrecen. Allí estuvisteis con el padre Percy, que es director de la Casa del Migrante de Tecún Umán. Esa noche habían atendido a 262 personas. Lo primero que las personas buscan a llegar es comunicarse, tomar un baño, conseguir ropa, porque a muchos les han robado en el camino todo y no traen más que la mudana que traen en el cuerpo. Buscan ropa y todos los servicios básicos que pueda encontrar. Muchos esperan una remesa, un dinero que les mande sus familiares para poder continuar el camino, y otros ya traen el dinero. Los que manejan más tecnología manejan dinero de forma virtual, por medio de transferencias y otras herramientas digitales que puedan manejarlo. Nos preguntamos si sufren discriminación por parte de la población local, pues el padre Percy asegura que hay mucha solidaridad. Pues ya se ha hecho un trabajo de varios años, la gente ya está concientizada con el tema, si bien no los apoya, pero tampoco los discrimina. La mayoría de gente es muy consciente del drama de la migración. La Iglesia Católica ha hecho un trabajo muy amplio. Y no solo la Iglesia Católica, también trabajamos con cualquier denominación cristiana o no cristiana. Trabajamos en conjunto velando por la migración, y la población local acoge muy bien el tema de la migración. Siempre va a haber excepciones, pero por lo general hay una muy buena acogida para los migrantes. Saltáis a Tapachula, Chiapas, frontera sur de México. Sí, llegamos por tierra a Tapachula, que es una de las puertas principales de ingreso de las personas en movilidad forzada, y que luego continúan por el corredor central o el corredor de la costa hacia Estados Unidos. Tapachula se han convertido en una ciudad tapón, ¿no? Ahí se quedan atrapadas muchas personas a la espera de una resolución migratoria o de refugio y que necesitan atención humanitaria. Tapachula forma parte de la ruta del narcotráfico. Actualmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación están disputándose esa ciudad, ese corredor, ¿no? Y también quieren controlar los flujos de las personas migrantes, ¿no? Por el negocio que suponen, como comentábamos. A veces las personas en tránsito se desvían por las carreteras y los caminos para evitar caer en los retenes migratorios, pero se arriesgan a ser víctimas de secuestro, extorsión de estos grupos, ¿no? Tapachula es la primera ciudad en la que pueden pedir cita para solicitar asilo en Estados Unidos. En enero del año pasado, el 2023, México aprobó una política de externalización de las fronteras que incluía una aplicación que se llama CBP One, que es la única vía para que los y las solicitantes de refugio puedan pedir permiso de entrada por los puertos fronterizos terrestres de Estados Unidos, ¿no? Y el tiempo de espera para recibir la cita pues es muy arbitrario. Nos contaban que a veces puede ser semanas, pero 9 meses, incluso hasta un año, ¿no? En Tapachula conocimos al equipo del Servicio Jesuita Migrantes, Servicio Jesuita de Refugiados creo que era en Tapachula, y su unidad móvil, ¿no? Y vimos el trabajo que hacen en los albergues. De hecho, nos acercamos al albergue Jesús el Buen Pastor, que en el que en ese día impartían una charla, ¿no? Sobre cómo tramitar la CBP One, porque hay que hacer un trámite online y la verdad es que es un poco complicado. Y vimos que es que los equipos necesitan estar al día, ¿no? Con todos los cambios constantes a nivel de normativa migratoria, que es muy cambiante, ¿no? Y por otro lado también protegerse porque están están escuchando constantemente historias de vida muy, muy, muy complicadas, y esto les puede afectar psicológicamente. Escuchamos cuáles son las problemáticas y cómo nosotros trabajamos también con esa información para que no nos agote o nos pegue en algún momento. Entonces, pues de todo, ¿no? Es importante profesionalizarte de todo. Porque el contexto aquí es muy cambiante.
y si realmente el equipo de trabajo no está en constante capacitación, esto pues nos podría llegar a rebasar, y justo eso es muy importante. Ahora con el tema de autocuidado igual, la organización brinda espacios, momentos, incluso como todas las historias son fuertes, tenemos que buscar como un espacio para que podamos estar, o buscar como un break, como de tomamos aire y vamos, sigamos, porque justo esto es muy importante y es algo que realmente se le agradece a la organización. 3.000 kilómetros después llega el punto final del viaje antes de Estados Unidos, Ciudad Juárez. Pilar, ¿qué impresión os dio Ciudad Juárez? Bueno, Ciudad Juárez yo creo que es conocida por todos por ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? Con una alta tasa de homicidios y feminicidios, ¿no? Y es parte del corredor migratorio más importante a nivel mundial. Casi 11 millones de personas cruzan al año la frontera entre México y Estados Unidos. Y no sé, la verdad es que es una ciudad extraña y se siente un poco como de miedo, ¿no? Por un lado está el muro, ¿no? Que atraviesa la ciudad. Están las patrullas que están en constante vigilancia, los puentes, ¿no? Que sobrepasan el muro. Hay muchos hoteles y clínicas modernas donde acuden los norteamericanos a operarse. Y ¿de cirugía estética? Cirugía estética, arreglarse la dentadura, operarse de miopía, sí. Centros comerciales, o sea, es una ciudad así de muchos contrastes, ¿no? Y a la vez, pues sabes que ahí hay muchos migrantes, ¿no? A la espera de la CBP-1 para cruzar de manera legal, ¿no? Y tener su cita para solicitar el asilo. Desde que se puso en marcha en enero del 2023, 800.000 personas, ¿no? Han pasado la frontera de una manera regular. Pero hay otros pues, que están a la espera del momento adecuado para cruzar de manera ilegal, ¿no? Por alguna de sus puertas, ¿no? Nos hablaban de la puerta 36, que no son pasos oficiales, son las puertas que utilizan las autoridades de aduana y de protección fronteriza, ¿no? Y nos contaban, porque no lo vimos en ese momento, ¿no? Que los migrantes cruzan el río y se agolpaban en esa puerta, ¿no? A la espera de que se abriera y que dejaran pasar a un bus con migrantes, claro, que probablemente lo van a detener más adelante, ¿no? Y los van a echar para atrás. Pero la verdad es que nosotros no vimos a la gente en la calle, como sí que lo vimos en Tecunumán o en Tapachula, ¿no? Y nos dijeron que estaban resguardados en los albergues, ¿no? Por el riesgo que corren a ser secuestrados y extorsionados, o llevados a unas casas que les llaman casas seguras, donde los tienen retenidos, ¿no? Entonces, en el último año parece que han aumentado muchísimo los casos de desapariciones y secuestros, cuyo rescate pues lo pagan con trabajo, incluso servicios sexuales, si es que no cuentan dinero con el que pagarlos, ¿no? Y las autoridades pues no están haciendo nada. En Ciudad Juárez hay más de 20 albergues y casas de migrantes de distinta índole, del gobierno federal, de organizaciones de la sociedad civil, vinculadas a las iglesias, y muchas veces su labor se ve amenazada y es muy peligrosa por los múltiples actores presentes en la ciudad, ¿no? Y hay muchas organizaciones criminales vinculadas al narco, labor del patro, el ejército, o sea, tienen a veces... Tienen de todo, ¿no? De todo, dificultades para hacer su trabajo. Allí conocimos el trabajo de Save the Children y del Servicio Jesuita de Refugiados también. Allí conocéis a Ivette Martín, asiste a la población migrante a través de una unidad móvil. Ella constata que llegan por diferentes vías. Cada vez más son las personas que nos comparten que son víctimas de secuestro, ¿no? Entonces muchas personas prefieren pues ser precavidas y desde el sur del país ir ahorrando para poder viajar acá en tren, lo que vemos que tampoco reduce, ¿no? El riesgo de ser secuestrados aquí en la ciudad. Muchas otras personas vienen en camiones, algunos vienen en caravanas y hasta mediados de este año muchas personas venían en el tren. Recientemente ya no llegan en el tren, pues el tren lo están parando y están bajando a todas las personas y deteniéndolas, ¿no? Llegan con necesidades básicas, necesitan alimentación y atención sanitaria, pero sobre todo se enfrentan a la incertidumbre de falta de información. Bueno, pues en general vienen personas del sur y centro de América. Principalmente vienen personas de Venezuela, que es la población que más atendemos, y luego personas mexicanas, ¿no? Las necesidades que tienen, pues bueno, vienen familias, actualmente vienen muchas familias, muchos niños pequeños que vienen en brazos, muchas mujeres embarazadas. También vienen muchas mujeres migrando solas, sobre todo las mujeres mexicanas, vienen la mayoría de ellas solas en redes de apoyo.
Y algunas de las necesidades que ellos tienen pues es sobre todo en temas de salud, o sea, su trayecto no ha sido nada fácil, ¿no? Y muchas situaciones de salud pues se han vuelto cada vez más complejas. El acceder al sistema de salud aquí en México pues también puede ser compleja, ¿no? La atención. Entonces son algunas de las necesidades, así como el tema de documentación, ¿no? El poder tener algún documento aquí en México de una estancia regular. Y la desinformación, me parece que la desinformación es una de las cosas que puede poner en mayor riesgo a las personas, ¿no? Pueden tomar decisiones que ponen en riesgo a ellos, a sus hijos. Ya hay muchas personas también sacando provecho de esto, ¿no? Entonces creemos que es una de las vulnerabilidades más grandes, la desinformación. Pilar, allí visitáis el albergue El Buen Samaritano y habláis con el pastor Juan Fierro. Sí, en ese albergue participamos en una sesión impartida por psicólogas y trabajadoras sociales de Save the Children y que estaba dirigida a los niños y niñas alojados allí, ¿no? Era una actividad lúdica, bueno, estuvimos pintando con ellos. Y es que más allá de comer y dormir, pues los menores también necesitan pintar, cantar, bailar, ¿no? Y unos espacios seguros, así los denominan, ¿no? En los que expresarse, relacionarse con otros niños, sentirse protegidos e incluso también un lugar donde se pueden detectar otras necesidades, ¿no? que puedan tener a nivel de salud, psicológicas, violencias, y que luego la organización puede tratar en otro momento, ¿no? Y en el albergue estuvimos charlando con el pastor Juan Fierro, que es el que lo dirige, y nos contó que empezaron a trabajar en el 2017 con personas que buscaban asilo político en Estados Unidos, sobre todo de Cuba, pero que con el aumento del flujo migratorio, pues al final se fueron organizando y pudieron ir ofreciendo cada vez más servicios. Nosotros aquí ofrecemos pues, principalmente pues, un techo donde puedan ellos dormir, ¿verdad? Pero también se les da 3 comidas, lo que viene siendo el desayuno, la comida que viene siendo, ellos le dicen almuerzo, y la cena. Y pues de alguna forma también se les dan actividades psicosociales y actividades psicológicas, y también se les da algunas otras actividades formativas a ellos, como por ejemplo en ocasiones clases de inglés, en ocasiones clases de costura, en ocasiones actividades manuales, y también tenemos pues programas de computación. Sí, en el albergue esperan la cita que tanto anhelan, ¿verdad? Pero a veces la incertidumbre de cuándo llegará pues hace que algunos intenten otras vías de entrada. Incluso tener una cita no garantiza que vayas a pasar, ¿no? Nos contaba una mujer venezolana que el día que cruzó el puente internacional Paso del Norte con la cita impresa, ya había conseguido la cita, el agente de la aduana no la dejó pasar porque le dijo que odiaba a los venezolanos. Entonces, bueno, se cometen muchísimos abusos durante la ruta y también por parte de las autoridades en los puntos fronterizos. Algunos se desesperan y buscan cruzar por otra frontera o caen en las manos del grupo criminal y de alguna forma son engañados, haciéndoles creer que van a pasar rápido y lo único que hacen es irlos a dejar al puente y creen que van a cruzar y no, ahí los dejan nomás y le dicen, crúzate. Aparte que cuando vienen por la gente de los coyotes y todo eso, hemos visto que también de alguna forma son engañados, también los quieren cruzar por algún lado y algunos son hasta deportados, ¿verdad? Porque nada más los cruzan y los dejan ahí, pues a la deriva por ahí, pues los recoge la patrulla fronteriza y los deportan algunos. En esos albergues se concentran vidas en stand-by, personas en tránsito hacia un futuro mejor. Mi nombre es Antonio José Rondón, vengo del país de Venezuela, tengo 8 meses ya en esta travesía, sufrimos cosas de secuestro, de menosprecio, que nos tratan mal, de robo. Mi proyecto es llegar a los Estados Unidos, al estado de Florida, Miami Beach, para poder ayudar a mi familia que está en Venezuela en una situación económica que lamentablemente ya todos sabemos por la situación en la que se encuentra Venezuela, y tratar de salir adelante lo más pronto posible. Ya tengo 8 meses en esta travesía y no ha sido nada fácil. Me han secuestrado,
La migración mexicana no nos dejó, bueno, antier no perdí la cita por la migración, no nos dejó llegar, cosas como esa, que nos han pasado en el camino. Y gracias a Dios coincidimos con gente buena así como ustedes y nos han brindado, la ayuda que nos han brindado son una ayuda demasiado buena porque es una ayuda psicosocial y de verdad eso ayuda a muchas personas que les ocurren cosas en el camino que lamentablemente no son más allá como lo de la selva, que eso todo el mundo lo conoce, ahí se ven cantidades de muertos, personas muertas, familia muerta, matan, roban, secuestro, que eso se vive a diario. Mi nombre es Karen Flores. Yo salí hace 7 meses de allá de mi país. Yo soy de Guatemala. Mi deseo mío es que me salga la cita pronto para yo poder cruzar y ver qué hacer por mi madre. Porque sí, yo vengo huyendo no solo por ayudar a mi madre, sino que lamentablemente escogí mal hombre, que me da mal vida, me golpea, me maltrata físicamente, sino que psicológicamente. Entonces yo voy buscando una mejor vida y darle una mejor vida a mi hija. Pues ha sido muy duro porque lamentablemente yo no traía suficiente dinero. Entonces nos tocó que caminar un mes, día y noche nos tocó que caminar para llegar hasta diferentes pueblos. Y hasta que llegamos a un pueblo, pues ya se me acabó el dinero y comencé a vender paletas en los parques, en diferentes lugares, a vender paletas para yo poder darle algo de comida a mi hija y así, y pagar en dónde quedarnos, porque entre veces la gente decía, ponía rótulos en las calles donde decía no, aquí no se puede, no se permite que se acuesten ni que se sienten ni nada. Entonces nosotros no nos podíamos quedar en la calle por miedo a que nos secuestraran. Bueno, mi meta es hacer mi casita y darle una mejor vida y tener estable a mi hija y no andar sufriendo todo lo que estoy sufriendo yo, pues no quiero que lo sufra ella. Pilar Díez Arregui, gracias. Hasta la próxima. Sí, gracias a ti por dar a conocer la realidad de las migraciones forzosas y poder poner en valor el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un placer, mila esker. Norte Sur es un podcast que tiene como objetivo promocionar un desarrollo humano sostenible y luchar contra la pobreza. Soy Vicky Pizarro, directora y presentadora de este podcast, producido por EITB Podcast en colaboración con el Lankidecha, Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad. Podéis escucharnos en EITB Podcast y en las principales plataformas de audio.